Hola estudiantes de segundo medio, le habla el profesor Manuel. El motivo de este video es explicar la guía 2 de la unidad 1 de movimiento, ¿sí? La guía 2 trata sobre la relatividad del movimiento. Para recordar, en la guía anterior nosotros estudiamos claramente las nociones del movimiento, ¿sí? Nosotros tenemos un movimiento que era el cambio de posición de un cuerpo desde un punto a un punto B, ¿sí? El A y el B solamente son patrones, pero el cuerpo cambia de posición. Ahora bien, estos cambios de posición se pueden hacer de distintas formas. Es lo que llamamos trayectoria, es decir, hay infinitas trayectorias. Por ejemplo, podríamos tener trayectorias rectilíneas, curvas, etc. Luego, tenemos lo que es la distancia recorrida, que era la longitud de la trayectoria. Como existen infinitas trayectorias, existen infinitas distancias recorridas. Y por último, el desplazamiento, que era el vector que une el punto A con el punto B, es decir, une el inicio del movimiento con el final del movimiento. Y claramente, al ser un vector, es una magnitud vectorial. Luego, la rapidez era el cambio de la distancia recorrida en el tiempo. Es un escalar. En cambio, la velocidad es el cambio del desplazamiento en el tiempo. Es decir, es un vector, ¿sí? Aquí yo necesito magnitud, dirección y sentido. Ahora bien, yo para estudiar el movimiento necesito un sistema de referencia. ¿Qué era este sistema de referencia? Era un cuerpo, ¿cierto? Algún patrón que me permite observar el movimiento de este cuerpo. Este sistema de referencia puede ser absoluto, que quiere decir que es absoluto, que está en reposo. ¿Qué significa que está en reposo? Que su rapidez es cero, está quieto. O relativo. ¿Qué significa que sea relativo? Que su rapidez es distinta a cero. Ahora bien, lo que nos compete ahora es estudiar la relatividad del movimiento, pero según Galileo, ¿sí? Existe también la relatividad del movimiento según Einstein, que es lo que se llama la relatividad especial. ¿Por qué no estudiamos Einstein? Porque primero, Einstein se basa en Galileo porque Einstein ocupa cosas de la física moderna, ¿sí? Es uno de los hitos de este cambio de la física clásica, que es la que estamos estudiando ahora, a la física moderna. En la guía se hace alusión a una pregunta respecto a la relatividad especial de Einstein. Ahora volviendo a Galileo, que es un físico y astrónomo italiano, recordemos que Galileo también fue quien construyó los primeros telescopios. ¿Qué hizo Galileo? Galileo estudió la relatividad del movimiento, pero en sistemas inerciales. ¿Qué es un sistema inercial? Es un sistema que está, ya sea en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa que un cuerpo esté en movimiento rectilíneo uniforme? Significa que su velocidad es constante, es decir, se está moviendo en línea recta. Esto lo vamos a estudiar en detalle en la próxima guía. O está en reposo, ¿sí? Entonces Galileo, en base a varios ejemplos, demostró que el movimiento de un cuerpo es relativo respecto a quien está observando este movimiento, ¿sí? Pero al tratarse de sistemas inerciales, las leyes físicas de la física clásica se mantienen inalterables, ya sea que lo vea un sistema que esté, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme, o otro sistema que esté en reposo, es decir, sistemas inerciales. Para detallar esta explicación les voy a explicar unas diapositivas que creé, y además que vienen con ejercicios para que puedan trabajar lo que está en la guía. Ahora les voy a explicar en detalle lo del movimiento relativo. Lo más importante es situarse en la situación. Eso es clave para poder entender los ejercicios, por ejemplo. Aquí se presentan varios ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un tren que se está moviendo. Lo estoy dibujando con rojo. Si el tren se está moviendo, y aquí yo tengo una lámpara, esto es una lámpara, ¿qué ocurre? Por ejemplo, este conductor, en realidad no se está moviendo el conductor, pero está en el tren. Entonces se está moviendo junto al tren, va a ver que esta lámpara está quieta, ¿sí? Este conductor va a ver que la lámpara está quieta, pero este niño que está fuera del tren va a ver que la lámpara se está moviendo. Entonces, ¿qué tenemos? Un movimiento relativo. El conductor ve la lámpara quieta, pero el niño que está fuera del tren la ve en movimiento. Eso también ocurre, por ejemplo, en una estación. Por ejemplo, podemos estar en el metro. Si nosotros estamos sentados y vemos una persona dentro del metro,
esta va a estar moviéndose en relación al movimiento del metro. Si el metro está quieto, la persona va a estar quieta, pero si el metro se está moviendo, nosotros vemos que se está moviendo. Pero si nosotros estuviéramos dentro del metro, la vamos a ver en el mismo estado de nosotros, ¿sí? Si estamos quietos y el metro está quieto, esta persona va a estar quieta, pero si el metro se está moviendo, como nosotros nos estamos moviendo junto al metro, vamos a ver a esta persona también quieta, ¿sí? Entonces vamos a tener movimientos relativos, ¿sí? Por eso lo más importante es situarse en la situación. Bueno, ahora les presento este esquema que aparece en el libro, ¿sí? Que es referente a lo que pensó Galileo, ¿sí? Galileo pensó que nosotros tenemos aquí a una persona que deja caer un objeto. Entonces, otra persona que esté dentro del barco va a ver este objeto cayendo de forma recta, pero una persona que está fuera del barco, por ejemplo, está en un muelle, y este barco se está moviendo hacia la derecha, va a ver que este objeto que cae supuestamente de forma recta, cae de forma curva, ¿sí? Esto es una parábola, por ejemplo. Entonces, lo que nos está explicando que el movimiento relativo respecto al sistema de referencia. Recordemos que en el caso de Galileo tienen que ser sistemas de referencia inerciales. Vamos al primer ejemplo, que dice: dos móviles vienen al encuentro uno del otro con la misma rapidez v. El módulo de la velocidad que percibe cualquiera de los móviles respecto del otro es... Pensemos que estamos en la situación. Cuando nosotros lo estamos moviendo y hay otro cuerpo que se está moviendo, pero en sentido contrario, nosotros percibimos que se viene acercando muy rápido. ¿Por qué? Porque en este caso lo que ocurre es que las rapideces se suman, ¿sí? Esta rapidez que estamos buscando, que la voy a colocar con una mayúscula, va a ser la suma de estas rapideces, porque los cuerpos se están acercando uno al otro. Como se están acercando uno al otro, lo que tengo que hacer es sumar las rapideces. Es así de simple. Cuando los cuerpos se acercan uno al otro, sumo, pero si uno se aleja respecto al otro, va a tener que restar. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál va a ser la rapidez? Va a ser 2b, es decir, la alternativa D. En el siguiente ejemplo es más complejo. ¿Qué tenemos? Tenemos una persona que está a la orilla de un río. Tenemos un río que se mueve con una rapidez v1 hacia la derecha. Y además tenemos una persona que está en un barco, cuyo barco se mueve con rapidez v2, pero la persona se mueve con rapidez v3 hacia la izquierda. Aquí tenemos que considerar que nuestro sistema de referencia va a ser la persona y el movimiento positivo hacia la derecha y el negativo hacia la izquierda, ¿sí? Si tenemos un eje cartesiano, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Con qué velocidad ve desplazarse la persona A, situada en una isla, a la persona B? Pensemos, ¿sí? Tenemos el río, ¿sí? Porque el río tiene un movimiento hacia la derecha. Tenemos el bote también que se mueve a la derecha. Entonces, por ejemplo, esta velocidad con que A va a ver a B, que lo voy a simbolizar con una B mayúscula, va a ser la velocidad del río, que es P1, como va a la derecha es positiva, más la velocidad del bote, B2, que también va a ser positiva porque va hacia la izquierda, pero va a ser menos B3, que va a ser la velocidad de la persona. ¿Por qué? Porque la persona que va en el bote va en sentido contrario. Por lo tanto, la alternativa correcta va a ser la B. Siguiente ejemplo. Tenemos un tren que se mueve a 30 metros por segundo hacia la derecha, ¿sí? El tren va hacia la derecha, mientras una persona A, que está dentro del tren, avanza 2 metros por segundo también hacia la derecha, ¿sí? Luego dice que hay otra persona B parada en los rieles del tren a 1 kilómetro. Ya, el tema del kilómetro aquí es un distractor, que nos piden la rapidez de A respecto a B. Entonces, esta rapidez va a ser igual a
Si tomamos en cuenta la situación, el tren se está acercando a la persona B. Y además la persona A, que está dentro del tren, también se está moviendo con 2 metros por segundo. Entonces en realidad la percepción de B respecto a va a ser la rapidez del tren, que le va a poner como PT, más la rapidez de A. ¿Por qué la sumo? Porque van en el mismo sentido. Por lo tanto, esta rapidez que nos piden va a ser 30 más 2, es decir, 32 metros por segundo. Alternativa C. Lo importante es situarse en la situación. Y el último ejemplo, esto es muy parecido a un ejercicio de la guía, dice: en la imagen la velocidad del automóvil A respecto del B es de 60 km por hora y la del C respecto del B es de 50 km por hora. ¿Cuál será la velocidad de A respecto a C? Veamos. Si nos damos cuenta en el dibujo, A y C van en el mismo sentido, es decir, van hacia la izquierda, disculpen, y B va hacia la derecha. Ahora bien, como la velocidad de A respecto a B es de 60 km por hora, pero la de C respecto a B es de 50, claramente, ¿quién es más rápido? Es más rápido A, ¿sí? Es más rápido A. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esta rapidez que nos piden? Simplemente restando. ¿Cuál voy a restar? La de A respecto a B, que va a ser de 60 km por hora, menos la de C respecto a B, que es de 50 km por hora. Es decir, nos va a dar 10 km por hora. ¿Cómo lo explico? Lo explico porque como la de A respecto a B es de 60 y la de C respecto a B es de 50, esto nos dice que A es más rápido que C. ¿Y cuánto más rápido que C es? La resta, que va a ser 60 menos 50, es decir, 10 kilómetros por hora. Ahora les voy a explicar, bueno, la guía. Les presento la guía. La estructura es similar a las guías anteriores, se presenta un aprendizaje esperado, luego la explicación de la guía. Pueden usar su libro en la página 134 y además les recuerdo ingresar al curso en Classroom. Luego se entrega una explicación respecto a la relatividad según Galileo, donde se presenta el experimento que él pensó para explicarla. Luego se presenta un esquema de este experimento y además se recuerda este tema de que en los sistemas de referencia inerciales los procesos físicos ocurren de la misma forma. Luego se presenta la actividad, donde su primera parte son 3 preguntas. La primera es simplemente de descripción. La segunda tienen que dibujar la trayectoria que va a tener esta pelotita al ser lanzada, teniendo en cuenta que el auto se está moviendo. En la tercera, si no lo pueden ver bien, el auto blanco es C, el auto rojo es B y el auto amarillo es A. Tengan en cuenta que yo expliqué algo muy similar anteriormente. La segunda parte son 3 preguntas de selección única. Ustedes simplemente en su cuaderno anoten la alternativa correcta en cada una de ellas, que son bastante similares a los ejercicios también que expliqué, ¿sí? Respecto a trayectorias o respecto a velocidades respecto a otro cuerpo. Y por último, recuerden que siempre en el cierre yo les dejo una pregunta, es respecto a la relatividad especial de Einstein, ¿sí? Para que tengan en cuenta que la relatividad de Galileo está dentro del marco de la física clásica, pero Einstein fue aún más allá y propuso su principio de relatividad especial. Bueno, eso es todo. Recuerden mandar sus reportes a mi correo y también hacer las dudas y consultas pertinentes. Nos vemos.